Unidos. Muchas gracias, Juan Enrique. Aprovecho para poneros, comentando esto de inflación, tan interesante que os he comentado, tanto de deuda y diferentes cosas, aprovecho para poneros una pregunta extra, que es otro escenario que algunos inversores están barajando, que no sé si entra en vuestros posibles escenarios de cara al futuro, que sería este gráfico que vemos por aquí, ¿no? A ver, vamos a poner el gráfico en pantalla. A ver, ahí está. Este gráfico que vemos por aquí, ¿no? En la década de los 70... básicamente tuvimos ese primer shock inflacionario y luego ese segundo shock, ¿no? Que fue todavía aún peor. Y que la inflación realmente nunca consiguió bajar del 5% en el primer shock, ¿no? Y que fue un poco por ese recorte de tipos de interés. Si miramos la línea roja, tenemos esos Federal Funds, ¿no? Esos tipos de interés de la Reserva Federal. Y vemos que se recortaron incluso antes de que la inflación empezase a bajar, ¿no? Y luego, pues, otra vez la inflación incrementó y luego ya tuvimos el caso de Paul Volcker, la gran recesión, etc. Entonces, el otro día Michael Burry decía, que yo sé, Pedro, que tú sigues mucho a Burry, decía, el error que va a ocurrir es que va a bajar la inflación, que eso está claro, el pico del primer ciclo hemos tenido un pico de la inflación, ya está, según Burry, y bueno, y según muchísimos analistas y lo que estamos hablando aquí, pero dice, pero no va a ser el único pico de este ciclo, porque lo que va a pasar es que va a bajar la inflación, va a empezar a deteriorarse el crecimiento, la Fed va a dejar de ser restrictiva y eso va a forzar que la inflación luego vuelva a incrementar, pues por la falta de desinversión en materias primas, por las sanciones geopolíticas que hay ahora, también porque se está yendo de un proceso de globalización a más desglobalización. Ya estamos viendo, hoy Apple mencionaba que quiere producir todos los componentes del iPhone en Estados Unidos. Entonces, claro, todo eso como genera. ¿Hay riesgos de un segundo shock? ¿Hay riesgos de repetirlo de la década de los 70 o no entra en vuestros escenarios? No hablo ahora, sino de a 5 o 10 años vista. ¿Cómo lo ves, Pedro? Pues, en cierto modo, pues creo que puede pasar algo parecido, pero no creo que sea de la misma gravedad. Es decir, si nos situamos la época, me refiero en dólares. Si nos situamos la época de los 70, en esa época los dólares no estaban en la situación internacional en la que se encuentran hoy en día. Porque en esa época se desligaron del oro y realmente lo que se tomaba como referencia era el oro. Entonces el dólar se vio poco beneficiado por el comercio internacional, digamos. Sin embargo, a día de hoy, mucha de la deuda y mucho del comercio internacional se realiza en dólares. Entonces, por ese lado, se puede crear una fuerte demanda que haga que la situación sea menos grave que la que fue en los 70. Pero aún así, como ha dicho mi compañero, el problema al que se enfrenta la Fed a día de hoy es digno de estudio de universidades, como bien ha dicho. O sea, el problema de la deuda pública está ahí, pero aún así creo que no es de la gravedad de como fue en los 70. Muchas gracias, Pedro. ¿Opiniones, Juan Enrique? A ver, estoy de acuerdo, pero es verdad también que me da la sensación de que ahora como que la pelota es mucho más grande, obviamente, ¿no? Porque es verdad que hay sectores que en los 70 no estaban, pero no tan desarrollados como ahora, que decir, obviamente la parte tecnológica no tenía el peso, ¿no? que teníamos ahora. Vemos un sector financiero que lógicamente ha cambiado mucho con respecto a 50 años vista. Es una situación en la que en general, si veíamos el peso del PIB, no era tan representado por el consumo, no era la parte digital, no era la parte tecnológica, pero me da la sensación de que la pelota está como muy llena, ¿no? Mucho más llena que lo que había en el año 70, en la década de los 70. Con esto no quiero decir que vayamos a encontrarnos en un escenario parecido, no lo creo. Estoy de acuerdo con Pedro en el sentido de que no creo que sea el escenario al que nos vamos a enfrentar o no similar, pero sí es verdad que yo creo que habrá sectores que sufran mucho más que otros, lógicamente, que han podido sufrir en esa situación. Yo creo que la realidad es distinta, pero en general, si le preguntáramos ahora mismo a fondos internacionales, oye, mira, un fondo de renta variable, ¿cuál es tu grado de exposición, ¿no? Ahora mismo a la renta variable y cuál es tu grado de exposición a la renta fija, ¿no? Un fondo mixto. Me gustaría ver los porcentajes en cuanto a estos ratios al miedo, ¿no? que supone el escenario del mercado actual, porque obviamente el miedo está ahí. Quiero decir, el miedo lo tienes como inversor, el miedo lo tienes como gestor, el miedo se ve. O sea, obviamente el miedo es real y lo vemos. Pero es que yo creo que es un miedo
no digo que seamos pesimistas ni optimistas, no, yo creo que es un miedo totalmente realista la situación en la que nos encontramos, por lógicamente, o sea, hablamos de deflación, es que cuando hablas con un gestor o cuando hablas con una analista de deflación es como que ya se le va cambiando la cara, ¿no? Es que un problema, claro, un escenario de deflación, nos encontramos en un escenario muy, muy, muy problemático en el que, hay medidas que se pueden tomar en un escenario de inflación, medidas que se pueden tomar en un escenario de recesión y muy pocas medidas que se pueden tomar en un escenario de deflación. Es que cuando hablamos de deflación parece que la gente dice, bueno, sí, pero que tampoco es para tanto, ¿no? Es como, no, que un escenario de deflación es muy, muy grave, es muy difícil de gestionar. Y por eso decía antes que es un escenario muy complicado para la Reserva Federal, porque es verdad que ahora cualquier medida que tome se le puede dar la vuelta a la tortilla en negativo. Es decir, si tomamos medidas para fomentar el consumo, malo porque la inflación va a ir en un recorrido que a la Reserva Federal no le interesa. Si tomamos medidas de inyección o de fomentar la presión fiscal, malo porque lógicamente vamos a encontrarnos en un escenario que a corto plazo va a ser muy bueno, pero a medio plazo podemos tener problemas de cara a los ratios, sobre todo adelantados. Entonces, por eso digo que ahora la situación en la que nos encontramos no es similar, yo no creo que nos encontremos en un escenario parecido, pero o la Reserva Federal se mueve bien, o el escenario puede ser muy, muy, muchísimo peor. Para mí yo creo que es verdad que a día de hoy, o sea, si me preguntaran a día de hoy, ¿la situación es similar? No. ¿Puede ser igual? Sí. ¿Puede ser peor? También. Pero claro, aquí depende de la velocidad y las medidas que se tomen, ya no solo por parte de la Reserva Federal, que parece que la Reserva Federal es como que tiene un yugo ahí que le vamos acribillando constantemente, la FED, pero que el Banco Central Europeo muchas veces no toma medidas a la espera, ¿no?, de ver qué hace la FED, y ya nos movemos nosotros, que estamos aquí un poco al rebufo, ¿no? Es como el ciclismo, que se encuentra ahí un poco detrás el Banco Central Europeo y de, bueno, yo cuando tire el de adelante ya tiraré yo, y si sale mal, pues digo, no, claro, es que la FED, no, pero es que el Banco Central Europeo también se tiene que posicionar, que tiene problemas de deuda en algunas ocasiones mucho peores, que el